Claro, no, en realidad no murió, van a decir, Jesús no murió, no. O sea, en realidad lo que une a Jesús con Dios, esa identidad espiritual, no fue nunca clavada en una cruz, digamos. Dicen que Jesús Jesús se escondió en una cueva, pero que Jesús no murió. Bienvenidos a todos. Gracias por el esfuerzo de venir hasta ahora, con este clima también. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que es la ciencia cristiana, ¿sí? Ahí tenemos a su fundadora, Mary Baker Eddy, 1821-1910, ¿sí? Yo acá les puse que es un idealismo filosófico espiritualista. Por ahora lo tenemos ahí. Ahora vamos a explicar qué significa esto, ¿sí? Muy bien. Bueno, tenemos algo de la reseña, ¿no?, de Mary Eddy Baker. En 1879 va a fundar en Boston, Massachusetts, en lo que se le llama la Nueva Inglaterra, ¿sí?, la primera iglesia del Cristo científico, ¿sí? Frente a la pregunta, esto lo dice en el prefacio de su obra más importante, que es la única obra que escribió significativa, que se llama Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, ¿sí? Bueno, dice, frente a la pregunta, ¿qué es la verdad?, se contesta con la demostración, sanando la enfermedad, así como el pecado. Y esa demostración enseña que la curación cristiana confiere el máximo de salud y produce los mejores hombres. Bueno, ¿quién fue realmente Mary Eddy Baker? ¿Sí? Fue una persona que, la menor de 6 hermanos, ¿sí?, una persona que tenía muchos problemas de salud, ¿sí?, a tal punto que cada tanto tenía como ataques, como convulsiones, ¿sí? Por eso es significativo el nombre que le pone a su obra, ¿no? Ciencia y Salud, ¿sí? En realidad trató de, cuando era joven se casó por primera vez y quedó embarazada, y su marido murió cuando ella estaba embarazada de 3 meses. Y ese hijo, en vez de criarlo ella, lo dio en adopción, digamos, contra su voluntad, ¿sí? Cada tanto tenía convulsiones y todos no sabían cuál era su problema. Algunos dicen que tenía ataques de histérica. Sí, eso Dolina dice eso, no sé si irónicamente o qué, pero tenía siempre severo problema de salud. Y bueno, y consultaba a distintos médicos, distintas terapias alternativas. Hasta que un día consultó a un tal Quimby, que era una especie de curandero, digamos, ¿no?, que de alguna forma pudo paliar en cierta medida los dolores que tenía, pero que no logró satisfacer sus necesidades, hasta que finalmente dice haber tenido una especie de revelación, porque sucede que cuando ella se cae, una vez se cae en una vereda llena de, digamos, se resbala y se cae en un lugar donde estaba helado, digamos, con hielo, digamos, y pierde el conocimiento. Entonces la llevan al hospital, digamos, y de alguna manera ella empieza dice haber tenido una experiencia donde escucha una voz, 2 voces, 3 voces, y dice haberla curado Jesús, digamos, de alguna manera, ¿no? El método de sanación ella lo encuentra en el Evangelio de Mateo, cuando Cristo sana a un paralítico, y ella dice haber descubierto las leyes de la sanación o de la sanidad, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Después se casa nuevamente, queda por segunda vez viuda, y a su vez lo importante de esto es que muchas personas empezaron a abandonar los tratamientos tradicionales. O sea, dejaron de ir al médico a consultar por sus dolencias, porque ella decía que la enfermedad es un fenómeno de tipo mental, digamos, ¿sí? Bueno, brevemente, no nos interesa mucho a mí la biografía de Mary Baker, porque usted la encuentra en internet, en cualquier
página que se metan. Nos vamos a interesar ahora en las ideas de Mary Baker, ¿sí? Que son las significativas. Bueno, entonces dijimos, es la fundadora de lo que se conoce como la ciencia cristiana. Bueno, ¿ciencia en qué sentido? ¿En el sentido que nosotros le damos a la palabra hoy? No. Ciencia en cuanto a, dice ella, haber descubierto las leyes, ¿sí? Las leyes de Dios. En ese sentido, ciencia. ¿Y cristiana en qué sentido? ¿En el sentido que nosotros le damos al término cristiano? No. Sino en cuanto a que ella decía que muchas de las cosas que enseña la ciencia cristiana se apoyan en las Escrituras, ¿sí? Pero bueno, como vamos a ver, muchas de las cosas que ella dice no tienen apoyo en las Escrituras. Para los cientistas cristianos, la obra Ciencia y Salud con clave de las Escrituras es más importante incluso que la propia Biblia. Porque Mary Baker decía que la Biblia tenía algunos errores, digamos, ¿sí? Y que ella de alguna manera podía encontrar lo más importante en la Biblia, y que la obra de ella era mucho más significativa que las propias Escrituras, ¿sí? Muy bien. Bueno, los integrantes forman parte de la Iglesia de Cristo científico, así se denominan. Hay una importante en Loma de Zamora, ¿sí? Pero la ciencia cristiana hoy actualmente está en 60 países distintos y tiene aproximadamente 2.000 grupos, ¿sí? Esto lo logró en casi 2 siglos, sí, 2 siglos más o menos, ¿sí? De historia de la ciencia cristiana. Muy bien. Esta es la obra que escribe Mary Baker, ¿sí? Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, ¿sí? Lo publica en 1875 y se traduce a 17 idiomas. En el 1946 se traduce al español y se le hicieron 400 revisiones antes que muera Eddie Baker. O sea que es una obra que tiene muchas correcciones, digamos, ¿no? Correcciones y revisiones, sí, y revisiones, porque algunas cosas no estaban bien ajustadas, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Qué enseña este libro? Entre otras cosas, yo les puse, establece un método de sanación, transformación y solución sistemática de las circunstancias adversas, que se apoya únicamente en medios espirituales. Es un compendio de creencias y una especie de sincretismo filo-religioso. ¿Por qué una especie de sincretismo filo-religioso? Bueno, porque utiliza sistemas filosóficos y corrientes religiosas. O sea, es un sincretismo, lo que es la ciencia cristiana, ¿sí? Ahora vamos a verlo. Esto es una especie de introducción nomás. Vamos a avanzar. Bueno, en cuanto a la perspectiva filosófica, ahí tenemos un idealismo. ¿Por qué? ¿Qué sostiene el idealismo? Que las ideas existen en forma independiente de las cosas, ¿sí? Los objetos existen en tanto son pensados. ¿Está bien? Y toda la naturaleza toda la realidad es de naturaleza mental o espiritual. Esto para Mary Baker, ¿no? Toda la realidad es de naturaleza espiritual o mental, ¿sí? Para como vimos, las concepciones idealistas, ¿qué sostienen desde el punto de vista filosófico? Que las ideas existen antes que las cosas. Lo vimos con Platón, ¿se acuerdan? Si bien Platón es un realista más que un idealista, pero sí las ideas existen antes que las cosas. Muy bien. ¿Y qué es la materia entonces, si solo existen las ideas? No, la materia es algo irreal, dice Mary Baker, ¿sí? Es una ilusión, ¿sí? Y en esto coincide con los grandes pensadores que niegan la materia de una u otra forma, que son Pitágoras, Platón, todo lo que es el gnosticismo histórico y Plotino, ¿sí? Para ellos también la materia es una ilusión, es algo malo, no existe en realidad. Y quien está detrás de este pensamiento también es el hinduismo, como habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Qué es la materia? La materia es maya, es ilusión, es samsara, ¿no? Es una apariencia, digamos, pero en realidad no existe, ¿sí? La única realidad para los
Para Mary Baker es de naturaleza mental, es espiritual. ¿Sí? Ahora lo vamos a aplicar bien. Miren lo que dice también en el prefacio. La teología y la física enseñan que tanto el espíritu como la materia son reales y buenos, mientras que lo cierto es que el espíritu es bueno y real y la materia es lo opuesto del espíritu. O sea que la materia no existe. Después vamos a entender las implicancias que tiene en cuanto justamente a la salud física, digamos, ¿no? Porque si todo es naturaleza mental, ¿sí? Veamos. La perspectiva que sostiene entonces la ciencia cristiana es un monismo ontológico. ¿Esto qué quiere decir? Hay un solo principio y ese principio es Dios. ¿Sí? Hay una sola sustancia o un solo arjé. ¿Sí? Concepciones monistas desde el punto de vista filosófico podemos tener materialistas, la primacía de la materia, Marx, ¿sí? Idealistas, el espíritu, Hegel, concepciones que postulan un solo principio, digamos, como constitutivo de todas las cosas, ¿sí? Panteístas, bueno, Spinoza, y la ciencia cristiana que postula un solo principio que es la mente divina. Solo existe la mente divina y la manifestación de esa mente. ¿La mente divina es Dios? La mente divina es Dios, que ellos le llaman el principio, ¿sí? De distintas maneras le llaman. Pero todos nosotros somos manifestación de ese principio. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y los presocráticos también buscaban el arjé, el principio constitutivo de todas las cosas. ¿Sí? Y bueno, Tales lo encontró en el agua, Anaxímenes lo encontró en el aire, Anaximandro en el infinito, etc. Para no hacer filosofía presocrática vamos a estar todo el día. ¿Sí? Pero lo importante es que postulaban la existencia de una sola sustancia. ¿Sí? Bueno, la ciencia cristiana postula la existencia de Dios como única sustancia de naturaleza espiritual. ¿Sí? Bueno, por eso no la materia. La materia no existe, es ilusión, digamos. ¿Sí? Muy bien. Ahí vimos la influencia que tiene Mary Baker. Y entonces Jesucristo... Ahora ya vamos a llegar a Jesucristo. Okay. Vamos a llegar a eso todavía. Ahora vamos de a poquito, que tenemos un montón para ver. Bueno. ¿Y por qué espiritualismo? Dijimos, idealismo monista espiritualista. Sería el encuadre filosófico de la ciencia cristiana. ¿Por qué? Porque todo es mente y la mente es Dios, que se define, bueno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo es la mente y todo lo que existe es manifestación de esa mente infinita. ¿Sí? Por eso la única forma de comprender esa mente infinita es a través del espíritu, de manera espiritual. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Dios es infinito y es todo. Es amor infinito, sin opuestos. Única vida, única inteligencia, una única mente, una única sustancia del universo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que Dios sea todo si vivimos en un mundo compuesto de cosas? Bueno, lo que dicen los cientistas cristianos es que estas cosas no existen, son ilusión, son irrealidades, digamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué no existen? Porque el amor de Dios es tan infinito que excluye la existencia de todo lo que no sea ese amor. O sea, solo existe el amor de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos, solo hay este amor y su manifestación. La manifestación del amor infinito somos nosotros, digamos. ¿Sí? Manifestaciones espirituales de ese amor infinito. ¿Sí? Y ella va a sostener que sí, hemos sido creados a imagen y semejanza espiritual de ese principio infinito. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ella dice que la materia no existe. No existe la materia. No existe. Y entonces lo tangible, lo que vemos, ¿cómo lo explica? Y eso, ella dice que eso es de la mente mortal. Pero hay una mente que es la que se asemeja a Dios, que tiene una comprensión distinta de las cosas. Pero nosotros tenemos una mente mortal, carnal, que comprende las cosas de una manera distinta, digamos. Pero que si nosotros nos damos cuenta, en realidad somos manifestación del espíritu, por lo tanto la materia no existe. Porque lo que va a sostener es que la materia y el espíritu se oponen. Si hay materia no puede haber espíritu, y si hay espíritu no puede haber materia. ¿Y la columna? Perdón. O sea, porque es algo que necesita, o sea, no puede negar. Sí, está bien, pero digamos que la verdadera identidad del hombre, del ser humano, es espiritual, no es material, digamos.
¿Sí? Tenés la ilusión de comer. Claro, entonces que ir al baño. Bueno, eso le han dicho, bueno, su método de curación no ha servido para salvar a sus maridos, ¿no? Porque perdió 2 maridos, digamos, no le sirvió para aplicarlo con ellos, ¿sí? Pero de todos modos, veamos, porque le podemos caer de muchas maneras y podemos ser irónicos con lo que dice María Baker y está bien, pero vamos a entender cuál es el núcleo filosófico que sustenta esta doctrina, ¿sí? Y después vamos a llegar a todas esas cosas. Bueno, acá tenemos, en cuanto a quiénes somos, tenemos como una especie de, supongamos que ese es un departamento que tiene un subsuelo, un primer piso y un segundo piso. En el subsuelo tendríamos la idea de que somos seres físicos, ¿no? Que tenemos un cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo está lleno de átomos y de químicos, porque en realidad es eso, nuestro cuerpo físico está lleno de átomos y de químicos. Después que nos morimos, ¿qué pasa? Se produce la separación definitiva. Si uno suscribe a la teoría atómica de Demócrito, Leucipo o incluso Epicuro, somos un conjunto de átomos que tras la muerte esos átomos se disuelven, vuelven al espacio donde surgieron. No existimos más. ¿Sí? Eso estaría en el subsuelo. Después tenemos el primer piso, que dice que somos seres psicofísicos. Ahí tenemos un alma. ¿Sí? Pero ¿qué dicen los cientistas cristianos? No sabemos dónde va el alma. ¿Sí? Y por último, el segundo piso dice, somos puramente espirituales. ¿Sí? Cada individuo es una expresión única de las cualidades infinitas de Dios. La identidad no puede ser disminuida, oprimida y contaminada. Esto es un resabio del gnosticismo histórico. ¿Sí? Los gnósticos también decían, en cuanto a su antropología, que el ser espiritual, los neumáticos, eran salvos por naturaleza. Y esa salvación no la podían perder, era inasible. Por lo tanto, tal cual dicen ellos, esa identidad espiritual que nos une a Dios no puede ser disminuida, oprimida o contaminada. Tal cual decían los gnósticos en el siglo II. ¿Sí? Por eso habíamos puesto en el título del café, neognosticismo, entre paréntesis. Muy bien. Ojo, se refiere al ser espiritual, ¿eh? Lo que nosotros nos une a Dios es nuestra espiritualidad, digamos. El haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, los que están en el subsuelo y en el primer piso, esas cosas son irrealidades. Son conceptos o percepciones humanas, dice. O sea, el hecho de que tengamos un alma o que tengamos un cuerpo son percepciones, y después le va a llamar son errores humanos. Percepciones erradas, digamos. ¿Sí? Muy bien. Vamos al capítulo más importante de Ciencia y Salud, capítulo 10. Ahí define bien, si uno quiere saber qué piensan los cientistas cristianos, lo define bien Mary Baker. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. Ahí estamos en un monismo ontológico. Solo existe un solo principio, ¿sí? Que es Dios. El espíritu es verdad inmortal. La materia es error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Acá está jugando un poco con las categorías paulinas en la carta cuando escribe a los Gálatas, cuando habla del hombre espiritual y de la carne y todo eso. Bueno, utiliza ese texto básicamente. Bien. La materia es un concepto humano. ¿Qué significa esto? El reino de lo real es el espíritu. Lo desemejante del espíritu es la materia y lo opuesto de lo real no es divino, es un concepto humano. La materia es un postulado erróneo. Ese error en la premisa conduce a errores en la conclusión en toda proposición en que entra. Nada que podamos decir o creer respecto a la materia es inmortal, porque la materia es temporal y por consiguiente es un fenómeno mortal, un concepto humano a veces bello, pero siempre erróneo. Bueno, ya vemos cómo define la materia. Es un texto literal, por eso le leo el texto, porque es el texto de Ciencia y Salud. ¿Sí?
La materia es un concepto erróneo. Creo que acá les hice un cuadrito, ahí está. Tenemos dos reinos. El reino de lo real, que es el reino del espíritu, que nos une a Dios, y el reino de la materia, que es el reino de lo humano. Es la materia irreal y temporal, error mortal. En cambio, el espíritu es verdad inmortal, lo real y eterno. Esta degradación ontológica de la materia hace de los cientistas cristianos que piensen igual que toda la corriente filosófica que degrada la materia. Pitágoras, Platón, ¿sí? El gnosticismo, etc. Escúchame, sí. no podés volver una más. Sí, vuelvo. Ahí cuando dice, nada que podamos hacer, la materia es inmortal. Si dice que es una ilusión, ¿cómo No, la materia no es inmortal. Podamos decir o creer respecto de la materia. Si es inmortal, dice. Nada que podamos decir o creer respecto de la materia es inmortal. No. Dice Nada. Que podamos Porque creer. la materia es temporal. Si es una ilusión, ¿cómo la pone a la palestra? Algo que no existe. Si es una ilusión, es algo que tampoco sería temporal. Tampoco es temporal. Claro, bueno, pero eso es lo que sostienen casi todos los que niegan la materia, digamos. Está ahí, pero en realidad es una ilusión, digamos. Está en el momento que tenemos la ilusión, digamos. Claro, es como toda la realidad de naturaleza mental. Claro, la materia no existe en sí misma, digamos. Es una creación del hombre, digamos. ¿Sí? Que puede ser percibido con el alma mortal, pero que en realidad el espíritu no percibe la materia. ¿Sí? Porque eso va a tener que ver con las sanidades después. Pero suponete, todos pensamos, por ejemplo, vemos esta silla, Sí. los 50 estamos viendo la misma Sí. silla y tenemos la misma ilusión al mismo tiempo. Sí, porque todo lo que es la materia es un fenómeno mental. Bueno, lo que Con respecto, no sé, a la naturaleza, árboles. Bueno, pero eso es una vieja discusión entre realismo e idealismo. Los idealistas sostenían que todas las cosas que existen en tanto son pensadas. En la medida que uno no las piensa, no existen. En cambio, los realistas, ¿qué van a decir? Que todas las cosas existen independientemente que sean pensadas. Lo que vos decís, Guillermo, la silla está ahí. Piense o no piense que existe la silla existe. Pero es una posición filosófica esa. La posición que sostiene la ciencia cristiana es el idealismo. En realidad es un idealismo espiritualista, digamos. Porque lo que existe no es la idea, lo que existe es el espíritu, que es Dios. Y lo único que existe es el espíritu, además. Y Dios que nos hizo. Dios lo llena todo en todo. Lo llena todo en todo. Nos hizo a nosotros y el mundo. O sea que imaginamos los planetas, No. imaginamos Nada. todo. Esto es como esa corriente filosófica, no me acuerdo de quién es, que piensa que todo existe porque yo existo. Que todo es un complemento mío. O sea, si yo no estuviera, ustedes no estarían aquí ahora. Ah, eso es el relacionismo. Relacionismo. Sí. Bueno, ellos dicen así. Todo existe porque yo existo, si no, no existiría. Ahora, Carlos, una pregunta. Sí. La silla ocupó un lugar tan importante en la conversación, ¿no? ¿En la eternidad va a existir? ¿La silla? Sí. No. Para los cientistas cristianos no. No, porque la eternidad tampoco es un lugar para ellos, es un estado de la conciencia. O sea que a largo plazo la silla va a dejar de ser y va a existir en lo espiritual. No, que en realidad, claro. Quizás la visión, no conozco, ¿no? Pero quizás la idea de ilusión se refiera tomando todo desde el principio hasta el fin, no en el momento actual, porque en el momento actual la silla existe, pero su existencia es efímera, porque en el más allá la silla no va a existir, en cambio el espíritu sí va a seguir existiendo. Claro. O sea que lo que verdaderamente existe, eternamente, es el espíritu y no la silla. Tal cual, sí. Entonces tenemos que tener cuidado cuando se dice que la materia no existe. Porque no es que nos estamos refiriendo a este momento actual, sino a la materia tomada en toda la extensión del tiempo. Es decir, cuando Dios creó el mundo, tampoco existía la silla. Y cuando estemos con el Señor, tampoco va a existir la silla. O sea que la existencia de la silla en realidad es efímera. Por eso podemos llegar a llamarla ilusión.
Es una Sí, idea, ¿no? sí, está bien, pero el tema es que para ellos no existe, ahora no existe la materia, más allá de que tampoco va a existir después. Es lo mismo que no exista. Si no va a existir para lo esencial de la persona, cuando un pastor predica y te quiere salvar el alma, no está diciendo yo te voy a salvar el alma y la silla, o tu silla, o tu mesa. Lo esencial es el alma. Sí, está bien. Me parece que tenemos... No, eso está bien, pero eso está bien, pero digamos que, o sea, vos lo que estás diciendo es que en realidad lo que dice la ciencia cristiana tiene sentido en la medida que sostenés que después de todo los cristianos tampoco vamos a tener este cuerpo como lo tenemos hoy después en la presencia de Dios. Vamos a tener un cuerpo distinto. Exactamente, o sea, el cuerpo también es efímero. Sí, pero, La silla, por supuesto. pero existe el cuerpo. Hoy sí. Bueno, pero ellos dicen que no. Por eso, No esa... sé, bueno, por supuesto, estoy hablando del desconocimiento. Ahora vamos a avanzar igual sobre el tema ese. Me parece que si lo tomamos como lo estoy percibiendo yo, y no sé si es un error, porque nosotros decimos lo mismo, los creyentes decimos lo mismo. No. No, porque ahora vas a ver las implicancias que tiene la cristología esta enseñanza. O sea... La Biblia dice al respecto, la Biblia habla, el apóstol Pablo escribe, cuando esto que es corrupción se vista de incorrupción, entonces accederemos a la presencia del Señor. Pero da por sentado que este cuerpo corruptible existe, claro. Que no es una ilusión, digamos. Existe. A ver, ningún cientista cristiano va a decir que no tiene un cuerpo. Lo que va a decir que es el subsuelo. En realidad lo que nos une a Dios no es el cuerpo. ¿Sí? Como que separan el cuerpo porque lo degradan ontológicamente. El cuerpo es malo porque la materia es mala. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿por qué queremos sanar? Pero bueno, la respuesta es que en realidad el cuerpo se enferma porque la enfermedad está en la mente. La enfermedad física es de naturaleza mental. Además, la sanación también es efímera, porque tarde o temprano vas a morir. O sea que la sanación que suponemos nosotros es una sanación temporal, porque al final la muerte va a dominar. Sí. O sea que es una sanación entre comillas. Sí, pero digamos que la sanación existe porque el que se enferma es el cuerpo. Claro. O sea, eso no hay duda. Ahora, Cuando el cuerpo se corrompe, no existe más la sanidad. No. Si se corrompe definitivamente, ya no. Claro. Sí. Entonces la sanación es efímera. Y si la materia y el cuerpo es una ilusión, el tiempo entonces también es una ilusión. Sí. Porque el tiempo es porque existe el cuerpo. Sí, bueno, pero eso es filosofía platónica. O sea, el tiempo, el cuerpo, la materia, justamente es algo negativo para ellos. ¿Sí? Por eso estamos atados al tiempo, al cuerpo y a la materia. ¿Sí? Porque para Platón la realidad plena, ¿cuál era? El alma. Para los gnósticos, ¿cuál era? Los valentinianos, sobre todo, la realidad plena, ¿cuál era? El neuma, el espíritu. Bueno, para los cientistas cristianos, la realidad más importante que nos une a Dios, ¿cuál es? El espíritu. Todos son negadores del cuerpo. Por eso la silla debe haber estado en la prehistoria también, entonces. No, como no hay tiempo. Está en la prehistoria porque estaba en la mente de Dios, que se identifica con el mundo de las ideas, ¿no? Es decir, la silla existía en la mente de Dios antes de la creación del mundo. En realidad lo que Dios crea el mundo natural. La silla es fruto de un artesano. En todo caso, todo fruto... ¿A qué? No te entiendo entonces. A ver, si todas las cosas Dios las conoce, sí. Todas las cosas Dios las conoce, aún las del futuro que todavía no sí. sea, y Dios es el mismo. El Dios creador, cuando no había nada, también debía conocer todas las cosas. Sí. Dios es el mismo. Sí. Pero no existía ni materia ni nada. No. Entonces, ¿dónde debía estar el conocimiento de Dios? En su mente. Claro. Entonces, en la mente de Dios, antes de la creación, estaban todas las cosas que hoy existen y las que van a existir. Sí. Y bueno, eso es el mundo de las ideas.
en la mente de Dios. Está bien, pero sí, en eso no estaríamos en desacuerdo. Pero digamos que sí estamos en desacuerdo Por eso, aunque suene a sonrisa, la silla también estaba en la mente de Dios, en la creación. A ver, no, porque Platón no diría eso en todo caso. Platón va a decir que no hay ideas de fenómenos artificiales. Porque para Platón, en la época de Platón no existía la computadora, entonces la idea de... Para Platón no, pero para Dios sí. No, La mente de Dios es infinita y lo que había en la mente de Dios no tiene límite. Claro. sí, Pasa que para Dios ayer fue Exactamente. Entonces Claro. ayer y hoy estamos a un segundo para Dios. sí, no, es coexistente el ayer con el hoy, porque Dios no tiene ayer y hoy, digamos. Por eso cuando le preguntan a San Agustín qué hacía Dios antes de crear los cielos y la tierra, San Agustín dice que la pregunta está mal formulada, porque Dios no tiene pretérito, no podés preguntar qué hacía Dios, porque Dios es, no hacía, ¿sí? Pero bueno, para no irnos de tema, yo lo que quiero es que, claro, volvamos a la ciencia, que sostengamos, veamos lo que dicen ellos, después lo vamos a criticar igual, falta un montón, estamos recién, después vamos a llegar a las críticas puntuales. Bueno, entonces le tenemos dos reinos, ¿sí? La primacía del reino espiritual sobre la primacía del reino del humano, porque la materia es un concepto humano, van a decir ellos, es un error humano, ¿sí? Es un fenómeno mortal, dice, un concepto humano, ¿sí? Y lo importante que dice, y esto en contra de todos los materialistas de hoy, no hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Acá está en contra incluso de las teorías modernas del materialismo, ¿sí? Porque todas las teorías materialistas que dicen que la vida de dónde surge, de la materia, ¿sí? Entonces acá está en contra de esa postura también. La materia no existe, por lo tanto no puede haber vida en la materia, ¿sí? Muy bien, tenemos los dos reinos, vamos. Siga, esto va a ser duro todo lo que digo acá. El pecado, la enfermedad y la muerte es creencia mortal. Leo el texto directo, ¿eh? Todo lo que denominamos pecado, enfermedad y muerte es creencia mortal. Definimos a la materia como error, porque ella es lo opuesto a la vida, sustancia e inteligencia. La materia, con su mortalidad, no puede ser sustancial si el espíritu es sustancial y eterno. ¿A cuál hemos de considerar sustancia? ¿Lo que yerra, cambia y muere, lo mudable e inmortal? ¿O lo infalible, inmutable e inmortal? Acá no se puede dejar de apreciar los rasgos de platonismo que hay, ¿no? Fíjense, el mundo inteligible que es para Platón, ¿sí? Lo infalible, inmutable e inmortal, que en la ciencia cristiana lo va a asociar ¿con qué? Con Dios, con el espíritu, el reino del espíritu. Y el mundo sensible, ¿cómo es? Muere, mudable, inmortal, que para Platón, ¿qué era? La materia, digamos. Está sujeta a contradicciones, cambio, ¿sí? Acá hay una influencia platónica bastante importante, digamos. Bueno, la materia y sus efectos no son realidades de la mente. La materia y sus efectos, el pecado, la enfermedad y la muerte, son estados de la mente mortal, porque acá hay que definir, hay una mente inmortal y una mente mortal, ¿sí? Para ellos. Los cuales operan, reaccionan y luego se acaban. No son realidades de la mente, no son ideas sino ilusiones. El principio es absoluto, no admite error, sino que se basa en la comprensión. Claro, si lo único que existe es Dios, no puede haber lugar para el error en Dios. Por lo tanto, la materia y el error y el pecado y la enfermedad no existen. ¿Sí? Porque estamos frente a un monismo ontológico, recuerden eso. Solo existe el espíritu, solo existe Dios. Y sus manifestaciones, que son espirituales. Todo lo demás no existe, porque la materia no existe, por lo tanto no puede haber ni pecado, ni enfermedad. Esas son creencias de la mente mortal, dice. ¿Sí? Pero cuando uno comprende su verdadera identidad, eso queda de lado, se transforma en una mera ilusión. ¿Sí? O sea que el pecado no es pecado, la enfermedad y El diablo no existe. la muerte. No, el diablo no existe. No. Bueno, igual conozco católicos que dicen que el diablo no existe. No le caigamos tampoco en la ciencia cristiana. Y evangélicos también, pero bueno. Sí, varios conozco. Bueno, veamos el pecado, la enfermedad y la muerte es creencia mortal. La enfermedad, el pecado y la muerte son las vagas realidades de conclusiones humanas.
O sea, son percepciones humanas, digamos, ¿sí? La vida, la verdad y el amor son las realidades de la ciencia divina. Amanecen en la fe y resplandecen de lleno en la comprensión espiritual. Así como una nube oculta al sol que no le es posible extinguir, así también la creencia falsa temporalmente acalla la voz de la armonía inmutable. Pero la creencia falsa no puede destruir a la ciencia armada de fe, esperanza y realización. Bueno, insiste todavía en que la enfermedad y la muerte es creencia mortal. Y en la mente de Dios entonces tampoco está el pecado, o sea, no, en la espiritualidad no está el pecado. No, el pecado no existe el pecado. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, lo único sustancial, lo único que existe es el espíritu. ¿Sí? La materia es error, lo que yerra, lo que cambia, muere, lo mudable, inmortal. El pecado, la enfermedad y la muerte no tienen sustancia, son vagas realidades. ¿Sí? Esto es gnosticismo puro, esto. ¿Sí? El año que viene, si Dios quiere, en el ámbito del café filosófico tendríamos que hablar un poquito de lo que era el gnosticismo histórico, para entender todas estas deformaciones, porque muchas de las sectas modernas son neognósticas, ¿sí? Entre ellos esta, que la que quizás tenga más de gnosticismo que otras, ¿sí? Pero bueno, fíjense, son vagas realidades, dice, ¿no? Veamos. Esta es la lectura que utilizan los cientistas cristianos, ¿sí? Cuando finalizan los servicios religiosos dominicales. Ellos no tienen un líder o pastor, nada, solo leen literatura evangélica de la Biblia, ¿no? O sea, se van turnando, hermanos, entre ellos van leyendo las escrituras, pero sobre todo también leen el libro de Ciencia y Salud de Mary Baker, ¿sí? Pero no tiene ningún líder que lo guía a llegar a eso. No, tienen, o sea, personas que están más preparadas que otras, que dan charlas, conferencias, que ustedes pueden encontrar en YouTube un montón. Bueno, algunas no están tan preparadas porque se escuchan cada cosa, pero bueno, algunos sí saben, pero no tienen líderes, digamos. No, su iglesia no tiene líderes. Con esto cierran, ¿no? ¿Y eso qué viene a ser? ¿Como parte de la doctrina de ellos? ¿El no tener líderes? Sí, ¿Lo sí. tienen escrito en algún lado? Sí, hay un libro que escribió Mary Baker que es un libro que tiene que ver con la organización de su denominación, digamos, ¿sí? Pero no tienen Bueno, este es el pasaje de mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos amados hijos de Dios. Por todo el mundo no nos conoce, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Se finalizan siempre con este texto. Fíjense en lo importante. No se ha manifestado aún lo que hemos de ser, ¿no? Que para ellos es muy importante lo que van a... Bueno, veamos. La metafísica es superior a la materia. ¿Sí? La filosofía humana ha asemejado a Dios al hombre. La ciencia cristiana asemeja al hombre a Dios. Bueno, generalmente los que habían asemejado a Dios al hombre fueron a Dios al hombre fueron los griegos, ¿no? La mitología griega, ¿no? Que de alguna forma hacían de los dioses, los hacían con ciertas características similares a los hombres, ¿no? Dioses antropomórficos, etc. Muy bien. Lo primero es error, lo segundo es verdad. La metafísica es superior a la física y la materia no entra en las premisas ni en las conclusiones metafísicas. Las categorías de la metafísica descansan sobre una sola base, la mente divina. Esto es panpsiquismo o lo que se llama panlogismo. Todo es mente, todo es razón. No existe algo, algo separado de la mente o de la razón, digamos. Por eso la materia no existe, ¿sí? La metafísica resuelve las cosas en pensamientos y reemplaza los objetos de los sentidos por las ideas del alma. Fíjense, acá se lo puse. La filosofía humana ha asemejado a Dios al hombre. Esto es el error, ¿sí? Bueno, le ha atribuido cosas a Dios que tienen que ver con la naturaleza perceptible del hombre, como que Dios es, no sé, tiene un cuerpo, ¿no? Como que Dios está sujeto a pasiones, ¿sí? Muy bien. La ciencia cristiana asemeja al hombre a Dios. Eso es la verdad.
Fíjense, la metafísica es superior a la física. La metafísica descansa sobre una sola base, la mente divina. La física se ocupa de las cosas que son irreales. Bueno, la física se ocupa del mundo físico y el mundo físico no existe. Por eso la metafísica como es superior a la física. La metafísica es lo que está más allá de la física, ¿no? ¿Sí? Y lo que está más allá de la física tiene que ver con el reino del espíritu, con la mente divina. Todo es mente divina y su manifestación. Por eso dijimos que es un idealismo monista espiritualista. Porque en vez de ser ideas las que preexisten a las cosas, es el espíritu, es Dios. Si no sería un idealismo no espiritualista. ¿Se entiende? Por eso es espiritualista, porque lo que preexiste a las cosas es el espíritu. No solo preexiste, es lo único que existe además. ¿Sí? No hay otra cosa. Y acá lo que decíamos, creo Guillermo, la materia y la mente son opuestos, dice Baker. La materia y la mente son opuestos. Una es contraria a la otra en su naturaleza y esencia misma. Por consiguiente, no pueden ser reales ambas a la vez. Si una es real, la otra deberá ser irreal. Solo comprendiendo que no hay sino un solo poder, no dos poderes, la materia y la mente, se llega a conclusiones científicas y lógicas. Pocos niegan la hipótesis de que la inteligencia, independiente del hombre y de la materia, gobierna el universo. Y generalmente se admite que esa inteligencia es la mente eterna o el principio divino, el amor. O sea que si hay materia, no hay mente. Y si hay mente, no hay materia. ¿Sí? Son opuestos. Esto es mucho lo que la Biblia después nos va a decir, ¿no? Cuando Pablo predica en el Areópago y dice que Cristo ha venido en carne, habla de Cristo que resucitó. Bueno, ahí tiene sus consecuencias, digamos, ¿no? O sea, vamos a ver si no hay materia, ¿qué entienden de la encarnación del Logos? Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo opuesto, mente y materia. ¿Sí? Son cosas distintas. La mente es lo único real, la materia es irreal. Las dos no pueden ser reales, o es una cosa o la otra. Pero solo existe la mente divina que gobierna todas las cosas. La comprensión de esa mente divina nos hace vivir de acuerdo al espíritu. La falta de comprensión de esa mente divina nos ata a las percepciones sensibles. ¿Sí? ¿Cómo llegas a la comprensión según ellos? Y llegás a la comprensión teniendo una relación espiritual con Dios, siempre espiritual, digamos. ¿Sí? Leyendo sobre todo Ciencia y Salud con clave de las Escrituras. ¿Sí? Y la Biblia, porque ellos tienen la Biblia. Generalmente leen la Biblia la versión que tenemos nosotros de la Reina Valera. Usan mucho esa versión. ¿Sí? Pero el libro más importante es Ciencia y Salud. ¿Sí? Muy bien. Semejante a cuando los mormones tienen el libro del Mormón. El libro del Mormón es más importante que la propia... Y los testigos de Jehová de la Atalaya, exactamente. Bueno, la enfermedad es de naturaleza mental. Recuerden que en Estados Unidos, a fines del siglo XX, mucha gente abandonó los tratamientos tradicionales porque estaba persuadido que la enfermedad de naturaleza mental y que la gente se enfermaba porque todo estaba en la cabeza, digamos, ¿no? Que la gente se enfermaba porque no tenía una relación plena con Dios. Cualquier cosa que escuchen hoy similar, sabemos de dónde viene, digamos. Y que la persona que no se sanaba era porque la persona no tenía fe. ¿Sí? Porque la enfermedad está acá. Es una enfermedad del espíritu, ¿no? No es corporal, digamos, la enfermedad. Y bueno, eso trajo muchos juicios, estaba leyendo hoy, en Estados Unidos porque le hacían a la ciencia cristiana porque mucha gente se moría. No iba al médico y se moría. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces dice, si una sensación... ¿Cuál es la propuesta de sanación? Es un método de sanación a través de la oración. ¿Solo oración? Sí, oración. O sea, ella los métodos que le explicó a su esposo eran la oración, ¿no? La oración no tiene otra forma. Sí. Oró por todos los esposos, pero se les murieron. No sé si oraba para sanarlo o para que se mueran, pero no tuvo mucho... Bueno, si una sensación de malestar produce sufrimiento y una sensación de bienestar es un antídoto contra el sufrimiento, la enfermedad es de naturaleza mental, no material.
O sea, si yo tengo la sensación de bienestar, entonces no tendría por qué sufrir, digamos. Todo pasa por la cabeza. ¿Sí? De ahí el hecho de que solo la mente humana sufra y esté enferma y que solo la mente divina cura. O sea, cuando uno tiene una dolencia física que es producto de una enfermedad mental, tiene que acudir a Dios para solucionar ese problema mental que tiene. ¿Sí? Muy bien. De hecho, ella se curó de esa manera. Ella dice que no, se curó. Ella se lo atribuye obviamente a Cristo. Nosotros no sabemos quién la curó, pero digamos que ella se lo atribuye a Cristo y también ella realizó muchas curaciones. ¿Sí? Bueno. Y decía al principio, no sé cuántas curaciones confirmadas. Sí. Yo en lo personal creo que si se realizaron curaciones dentro de una perspectiva religiosa totalmente errónea, yo no creo que esas sanaciones las haya hecho Dios, pero es una posición mía esa, ¿sí? Porque Dios no puede obrar en una persona que niega la encarnación, que niega el pecado, ¿sí? Pero bueno, también sabemos que Satanás también utiliza a personas y que también sana, ¿sí? Hace milagros, digamos, para engañar a la gente. También la Biblia dice, en aquel tiempo muchos me dirán, y en tu nombre no hicimos milagros, no echamos fuera demonios. Claro, por eso, pero bueno, eso sí, se hicieron. Sí. No importa. ¿Qué piensan de Cristo? Sí, está más adelante. Sí, está bien explicada y ahora lo vamos a refutar todo eso. Bueno, porque no le vengo a hacer propaganda a la secta, refutamos a todas acá. ¿Sí? No, porque si no queda como habla de las sectas, pero no le dice. Ahora, primero hay que exponer un sistema para después ir viendo, pues si no tampoco es honesto, ¿no? Bueno, veamos. Los sentidos materiales dan un falso testimonio. Esto ya lo dijo Descartes, lo decía Descartes, lo dijo Platón. ¿Sí? Por eso digo que es una concepción filo-religiosa, es un sincretismo filo-religioso. La ciencia divina invierte el falso testimonio de los sentidos materiales y así destruye los fundamentos del error. Claro, piensen, si la materia no existe, los sentidos, que son los que encargados de percibir la materia, tienen que dar un falso testimonio. ¿Sí? Muy bien. De ahí el antagonismo entre la ciencia y los sentidos y la imposibilidad de lograr una comprensión perfecta antes de eliminar los errores de los sentidos. Cuando dice de la ciencia se refiere a la ciencia divina, ¿eh? Acá nada que ver con la ciencia como la entendemos hoy. Muy bien. Las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos, armoniosos e inmortales a los mortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma. De ahí la importancia de comprender la verdad del ser, que revela las leyes de la existencia espiritual. Ya acá ven cómo degrada a la ciencia médica, ¿no? Jamás han hecho sanos, armoniosos e inmortales a los mortales. No. Inmortales no los hace la ciencia médica, pero sí ha generado sanidad en muchos enfermos. ¿Sí? Está negando lo que justamente es la ciencia médica. La ciencia médica es una de las ciencias más probadas que hay, digamos. No se puede decir que no. Bueno, recuerden que esto le trajo a ella muchos juicios, muchas personas que se abandonaron, dejaron de tomar la medicina, dejaron de consultar a los médicos y se murieron finalmente, ¿no? Le pasó lo que ella dice que no pasa, que la gente se muere. Bueno, el hombre es armonioso, dice, cuando está gobernado por el alma. El alma acá es el espíritu, ¿no? Con el alma inmortal, el alma que todos tenemos que nos ata a Dios, digamos, ¿no? De esa manera. Bien, acá viene, Jesús venció las leyes materiales, dice. ¿Sí? Dios nunca decretó una ley material para anular la ley espiritual. Si hubiera tal ley material, se opondría a la supremacía del Espíritu, Dios, e impugnaría la sabiduría del Creador. Jesús anduvo sobre las olas, alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos, en directa oposición a las leyes materiales. Sus actos eran la demostración de la ciencia, venciendo las falsas pretensiones de los sentidos o leyes materiales. Claro, sí, pero acá tenemos la gran diferencia, pero Jesús era Dios. Cosa que niega la ciencia cristiana. La ciencia cristiana dice que Cristo era un hombre, pero que no era Dios. Que era el Hijo de Dios, dicen. Muy similar a la concepción de los testigos de Jehová. ¿Sí? Dicen exactamente lo mismo. Muy bien.
Esto podemos decir que Cristo hizo todo este tipo de cosas porque tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, ¿sí? Por eso sí pudo vencer las leyes de la materia, pero nosotros no podemos vencer las leyes de la materia. Bueno, sigamos. Entonces ahí tenemos. Si dice que la materia es una ilusión, ¿cómo va a tener leyes? ¿Qué significa la ley de la materia? Y la ley de la materia es la comprensión que tiene el ser humano con su mente carnal de lo que existe más allá del espíritu, digamos. O sea, existen las cosas, digamos, pero son mera ilusión. El hombre, lo verdadero, lo más importante del ser humano es de naturaleza espiritual, digamos. Por eso la materia no existe, digamos, es un error, es una deformación del pensamiento. Eso es lo que dice ella. ¿Sí? A pesar de que esté organizada, porque tiene sus leyes. Sí, pero al decir que Cristo es como que las viola de alguna manera, lo que está diciendo es que todo cristiano, toda persona que tenga el Espíritu de Dios, puede hacer lo mismo que hizo Cristo, digamos. ¿Sí? Tan complicado creer lo que ella plantea. Sí. Y es tan autonegador que ella se contradice constantemente. Como él bien decía, con las leyes de la materia y demás. La verdad que yo no sé cómo hay gente inteligente que cree. Y bueno, el fenómeno del gnosticismo histórico fue algo tan importante que mucha gente terminó creyendo en eso también, ¿no? Pero los gnósticos lo explicaban para mí de una manera mucho más elegante que la ciencia cristiana. Bueno, entonces tenemos leyes de la materia y la ciencia médica. No han podido hacer armoniosos a los hombres. Los actos de Jesús se opusieron a las leyes materiales. ¿Sí? Esto de que los sentidos dan falso testimonio ya le decía Descartes. Descartes, el filósofo francés, que decía que los sentidos nos engañan, y aquel que nos engaña una vez, no debemos confiarnos en eso, ¿sí? Nos engañan por la limitación que tienen, porque digamos, el sentido visual es limitado, podemos ver las cosas de acá a 2, 3 cuadras, pero no podemos ver la totalidad de las cosas, y podemos confundirnos, digamos, ¿no? Pero en realidad la ciencia cristiana dice que los sentidos nos engañan porque en realidad nos hace ver cosas que no existen. ¿Sí? Muy bien. Dios no es el autor. Dios no es el autor de la asociación mente-materia. No miro a Johnny porque tiene los pasajes que le pedí que nos lea, así no perdemos tiempo en buscarlos, ¿sí? Bueno, Dios jamás la formó. Esta asociación entre mente y materia, Dios no la formó. ¿Tenés el pasaje, Johnny? El Génesis 1:26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorío en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y hizo Dios al hombre, a su imagen, a imagen de lo creó, varón y hembra lo creó. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Bueno, primer falacia de la ciencia cristiana. Que la asociación convencional denominada materia y mente, Dios jamás la formó. Estoy citando literalmente. ¿Por qué lo leo esto? Porque son citas textuales del libro de ella. Si no, me sería más fácil no leerla, digamos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que el Génesis refuta básicamente lo que dice ella. Creó Dios al hombre y sopló en él aliento de vida, varón y hembra la creó y los formó del polvo, o sea que hay un elemento material ahí. O sea que la asociación mente y espíritu la creó Dios. ¿Sí? Entonces, sigamos. La ciencia y la comprensión gobernadas por la mente infalible y eterna destruyen la imaginaria coasociación materia y mente. Claro, porque ella no podría unir el cuerpo con la mente porque la materia no existe. ¿Sí? Muy bien. Que se formó, miren, solo para ser destruida de una manera y en una época aún desconocidas. O sea, por un lado dice que no existen, pero por otro lado se formó para ser destruida, digamos. ¿Sí? Esa supuesta asociación ya es obsoleta, porque la materia, examinada bajo la luz de la metafísica divina, desaparece. Claro, si solo existe Dios y Dios lo abarca todo, no hay lugar para la materia.
¿sí? Pero en realidad esta asociación fue creada por Dios, lo dice la Biblia. Está negando algo elemental, digamos. Lo que pasa, me parece que lo que está diciendo, que lo que no existe es la asociación, no la materia. Es decir, cuando leemos esos versículos se refiere a la creación de la materia en sí, pero el asunto está en la asociación del espíritu con la materia, y eso es lo que ella dice que no existe. Claro, pero no, la materia no existe tampoco, pero la materia no existe tampoco, pero la asociación sí existe. Existe alguna idea de materia existe porque dice será destruida. Claro, pero la idea de materia que existe es la que percibe el alma mortal. Bueno, sí. Pero que el alma mortal no es la verdadera identidad del ser humano, la verdadera identidad es el alma espiritual, digamos. Y esa asociación dice que Dios no la formó, dice, y recién leímos en el Génesis que Dios la formó. A la materia. No, A la asociación. Sí, la asociación también. Y creó Dios al hombre y sopló en él aliento de vida. El aliento es el espíritu, justamente. Y dice que Dios lo formó del barro. El barro es la materia. O sea que Dios creó esa asociación. Si no, tenemos que creer que Dios creó entidades espirituales y ahí no caemos en la herejía de Orígenes. Y que el pecado produjo la encarnación. Pero no creemos nosotros eso. Creemos que justamente la asociación sí. Sí, decime, Johnny. No, que por ahí va por ahí la cosa de Baker, de creer que son entidades espirituales. Exactamente. Pero el punto por ahí para tratar de entender cómo piensa es que como nosotros tenemos una fisiología similar, por medio de los sentidos vamos a hacer un constructo similar al mundo. Y por eso los dos podemos mover una silla. Entonces por ahí viene la cosa, en ese sentido. O sea, no es, si yo entiendo que es una locura lo que está diciendo, pero trato de entender cómo puede justificarlo ello. Nosotros tenemos dos cerebros parecidos y ser dos materias similares, vemos el mismo objeto, tenemos la misma ilusión. Claro, pero justamente ella degrada la validez de los sentidos. ¿Para qué? Justamente para demostrar que la materia no existe en realidad. ¿Sí? Ahora veamos. Yo le puse el plagio de la antropología cartesiana. Cartesiana viene de Descartes. Descartes fue el primer filósofo de la modernidad. ¿Sí? El que dijo cogito ergo sum, pienso luego existo. Bueno, Descartes había dicho lo mismo ya. ¿No? Ahí tenemos la res cogita y la res extensa. Tenemos el espíritu pensante y la materia. Y veamos que decía Descartes que hay una unión accidental, no natural, entre el pensamiento y la materia. ¿Sí? Entre el pensamiento y la materia hay una existencia separada. Y que esa unión es de composición, no de naturaleza. Bueno, algo similar sostiene la ciencia cristiana. No hay una relación natural entre la mente y la materia, sino que la relación es accidental, de composición. ¿Sí? O sea que el sustento de la antropología, en ese sentido, de la ciencia cristiana, es de matriz cartesiana. ¿Sí? Ya lo había dicho Descartes esto. Bueno, concepción del hombre. El error presupone que el hombre es mente y materia a la vez. La ciencia divina contradice a los sentidos corporales, reprende a la creencia mortal y pregunta: ¿qué es el ego? ¿Dónde tuvo su origen y cuál es su destino? El ego hombre es el reflejo del ego Dios. El ego hombre es la imagen y semejanza de la mente perfecta, el espíritu, el principio divino. O sea, ¿qué es el hombre para la ciencia cristiana? Imagen de Dios, es espíritu. El ser humano es una entidad espiritual, ¿sí? Que solo puede comprender a Dios de manera espiritual. ¿Sí? Muy bien. ¿Eso que suele ser el yo? El yo. ¿Sí? El ego, dice, el ego. Dios no es el autor de la materia. ¿Sí? La ruina de la materia establece la conclusión de que materia, limo o protoplasma jamás se originó en la mente inmortal y por lo tanto no es eterna. O sea que Dios no pensó en la silla. No. La materia no es creada por la mente ni para manifestar ni para apoyar a la mente. ¿Y pero de dónde aparece? No existe. Una ilusión. Sí. De la mente carnal, dice, o de la mente mortal. Bueno, pero si Dios crea al ser humano, eso sí creen. Sí, sí. Y bueno, entonces lo creó con esa
habilidad de ilusionarse. Entonces, por carácter transitivo, él creó... Pero la imagen, nosotros. pero la imagen y semejanza de la que ellos hablan es netamente espiritual, no física. Porque aparte de ellos dicen, como sabemos nosotros, que Dios no tiene cuerpo. Claro, pero si Él nos dio el don de poder tener ilusiones, Él es directamente el creador de nuestra ilusión. Claro, pero la ilusión ellos lo toman como que en realidad está en tu mente, pero no existe más allá de lo que está en la mente, digamos. Vos pensás que existe algo separado de la mente, pero lo único que existe es la mente, nada más. Y sus manifestaciones, o sea, Dios y las manifestaciones de Dios, que también es de naturaleza espiritual. Sí, yo sé que cuesta entenderlo, porque para nosotros el mundo está ahí, existe, independientemente de que lo pensemos. ¿Eh? Claro, pero para ellos es al revés, digamos. Insisto que mejor lo... Un poco loco todo, por eso también. Bueno, las sectas son... Sí, pero demasiado loco me parece. Y sí, por eso es un... ¿Qué formación académica tenía ella? ¿Qué era? No, ella lo que se sabe es que leía mucho la Biblia con la madre, digamos, ¿no? No, porque no pude ir a estudiar, ahora me acuerdo bien, porque tenía esos tipos de enfermedades que le impedían ir a la escuela de manera institucional, entonces, claro. O sea que lo que ella tenía en realidad no era la ciencia cristiana, sino era un delirio místico. No, vos sabés que lo acusan a ella de delirio místico, pero no era delirio místico, porque en todo caso lo tuvo que tener a partir de su conversión, no sabemos de qué, que fue cuando estuvo en la internada, después de un traumatismo que sufrió tras una caída. Ahí, bueno, si suponemos delirio místico, porque dice que haber escuchado 3 veces una voz, y a partir de ahí empezó Claro, y empezó a creer en estas cosas, posiblemente sí, podríamos aplicarlo también como... Aparte se ha copiado o ha plagiado otras teorías. Sí, sí. Sí, pero tampoco le podríamos caer como delirio místico, porque si no tendríamos que decir que Moisés tuvo un delirio místico también, cuando fue al monte Oreb a recibir... ¿Por qué tendríamos que creerle a él y no a ella? Digamos, nosotros lo creemos porque está en la Biblia, obviamente, pero digamos que ella lo que sostiene es que tuvo una experiencia con Dios. Lo que pasa es que lo que no sostiene esa experiencia es la doctrina que surge a partir de esa experiencia. Lo que pasa es que el caso de Moisés está sustentado con evidencia física. Claro. Moisés baja del monte, su rostro resplandecía. Moisés baja del monte con las piedras talladas, la ley en la piedra, una cosa que no se hacía comúnmente, y baja con eso. Esta mujer no solo no tiene evidencia física, no tiene evidencia científica y no tiene evidencia mental. Claro, la evidencia física es paradójica, porque si ella niega justamente la materia, ¿por qué podemos creer que la sanaron? O sea, en realidad, lo que en la experiencia esa, ella no es que se sanó de algo físico, en realidad ella piensa que su enfermedad era naturaleza mental. Se sanó físicamente porque se encontró con lo espiritual, digamos. ¿Sí? Pero bueno. Para que tenga seguidores, evidentemente algún resultado de algo tuvo que haber tenido. Sí, sanidades, gente que se sanaba. Claudio, Sí. si ella supone que la materia es un error, como leímos, Sí. ¿error de quién? ¿Error de quién? Y mirá, es una buena pregunta, porque Dios no la creó, hemos leído que Dios no fue el autor de la materia. No encuentro en el texto de ella que explique esa pregunta, porque en todo caso... ¿Cómo? Un pasado que no sabemos, dice. Claro, no explica eso. Pero aparte, yo te podría explicar lo que decían el gnosticismo histórico, sí explicaba de qué era el error de la materia. ¿Se acordás un poquito de, bueno, no puedo explicar eso porque es muy técnico, digamos, pero había una causa por la cual la materia era mala, digamos, ¿no? Básicamente, ¿qué decían los gnósticos históricos, los gnósticos valentinianos? Bueno, decían que existía un mundo pleromático, un mundo eterno, ¿sí?, que había sido creado por un Dios superior, que llamaban el agnostos Zeos, el Dios desconocido, y ese Dios desconocido había creado una serie de eones o entidades personificadas. Esos eones ascendían a 30. El mundo pleromático está dividido en 3. Y uno de esos eones incurrió en una falta y por eso produjo
una especie de desestabilización en el mundo del pleroma, de la plenitud. Y ahí, cuando ella es expulsada, el león se llamaba Sofía, cuando es expulsada del pleroma, ahí a partir de los estados que ella experimenta, surge la materia. O sea, tienen una explicación de cómo surge la materia, pero la ciencia cristiana no da ninguna explicación. En realidad hay una negación absoluta de la materia. ¿Sí? Lo digo así rápidamente porque, para no andar en profundidad. El cuerpo nuestro es materia. Sí, pero para ella es algo en realidad... Que no existe. No, es el subsuelo del ser humano, como habíamos visto recién. No No, importa lo que haga. claro, nosotros no somos esto, no somos químicos y átomos, nosotros somos espirituales. ¿Sí? Somos seres espirituales. Bueno, entonces, jamás se originó en la mente inmortal, dice esto de la materia, ¿no? Y por lo tanto no es eterna. La materia no es creada por la mente, ni para manifestar, ni para apoyar a la mente. Las ideas le son tangibles y reales a la conciencia inmortal y tienen la ventaja de ser eternas. El espíritu y la materia no pueden coexistir ni cooperar. Y tan imposible es que el uno pueda crear a la otra como que la verdad pueda crear el error, o viceversa. Bueno, ya habíamos visto la separación entre el espíritu y la materia. Son opuestos. Por lo tanto, una cosa no puede derivar de la otra, ¿sí? Y Dios no puede ser el autor de la materia. Porque como Dios es espíritu y la materia es error, Dios no puede ser autor del error. ¿Sí? Muy bien. Todo en mente, entonces, y la manifestación de esta mente. Vamos a repetir mucho esto, porque esto lo repite permanentemente. No quiere que nos olvidemos que todo es mente y manifestación de la mente. Es básicamente lo más importante de la ciencia cristiana. La metafísica divina, según es revelada la comprensión espiritual, demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia. Por lo tanto, todo es, en realidad, la manifestación de la mente. No existe otra cosa que eso. ¿Sí? En la infinitud de la mente, la materia tiene que ser desconocida. Ahí creo que te responde a vos, Carlos. O sea, en la infinitud de la mente divina no está la materia, ni como idea, dice ella, ¿no? En la infinitud de la mente, la materia tiene que ser desconocida. Los símbolos y elementos de discordia y decadencia no son productos del infinito, perfecto y eterno todo. O sea, Dios no pudo haber creado la materia, porque la materia es decadencia, es ilusión. Por lo tanto, Dios no puede ser el autor de esa decadencia. ¿Sí? Del amor y de la luz y armonía, que son la morada del espíritu, pueden venir solo reflejos del bien. Esto es re gnóstico, más gnóstico imposible, ¿no? Todas las cosas bellas e inofensivas son ideas de la mente. La mente las crea y las multiplica y el producto tiene que ser mental. Es decir, nada malo puede venir de una mente infinita. Por lo tanto, la materia, en lugar de la multiplicidad, de la contradicción, no puede ser fruto de creación divina. El hombre tiene un cuerpo insensible, dice. Bien comprendido, en lugar de poseer un cuerpo material y sensible, el hombre tiene un cuerpo insensible y Dios, el alma del hombre y de toda la existencia, siendo perpetuo en su propia individualidad, armonía y moralidad, imparte y perpetúa esas cualidades en el hombre, por medio de la mente, no de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Ahí tenemos un cuerpo sensible y un cuerpo insensible. ¿Qué quiere decir un cuerpo insensible? Que no está sujeto ¿a qué? Insensible no en el término vulgar, insensible tiene que ver con la palabra griega aístesis, que no está sujeto a los sentidos, digamos. ¿Sí? O sea, el hombre tiene un cuerpo tal, armónico e inmortal, que le viene por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene un cuerpo espiritual o inmortal, ¿sí? No un cuerpo sensible. O sea, claro, porque si no hay sentido, porque no hay cosas para ver, para oler, para gustar, entonces no hay sensibilidad. Tal cual. ¿Sí? Aparte de otra cosa, la negación de la corporalidad y de la materialidad es algo que atraviesa muchas construcciones filorreligiosas y básicamente lo que fue el gnosticismo histórico.
¿sí? Esto de negar la materia y demás. Bueno, acá va a hablar de dos símbolos de la existencia. Voy directamente al gráfico para no perder la lectura, ¿sí? La verdadera vida o mente, ¿sí? Está representada por un círculo, ¿sí? Representa el infinito sin comienzo y sin fin. En esta esfera se representa el bien, la individualidad que existe por sí misma y es eterna. Esta esfera de la mente y la esfera de la materia jamás se unen, ¿sí? El mal, o el reino de la materia, está representado por la línea recta, ¿sí? Por eso el mal, la creencia, es una existencia material autocreada y temporaria, ¿sí? O sea, la línea recta representa lo finito, ¿sí? En cambio, el círculo representa lo infinito. Y entre lo infinito y lo finito no hay forma de unión. Nunca se unen, ¿sí? El mundo de la temporalidad va a tener un fin. En cambio, el reino del espíritu jamás termina, porque es el reino de la eternidad, digamos, ¿no? ¿Sí? Son dos formas de entender la existencia. Yo lo que no entiendo es por qué, si vuelvo casi a lo mismo de antes, niega la materia, pero se refiere a la materia. O sea, claro. Si yo no creyera que hay materia, no ni hablaría de la materia. Claro, bueno, pero eso es propio de todos los que niegan algo, digamos. O sea, para afirmar A tenés que negar la otra posición, digamos. Es básicamente eso. Si yo afirmo que soy idealista es porque estoy negando que soy realista. Si afirmo que soy bautista, estoy negando que soy pentecostal. O sea, siempre cuando uno afirma algo, lo hace sobre la base de la negación de otra cosa. Eso es Hegel, es la dialéctica. ¿Sí? ¿Sabe cuánta gente tiene seguidores? ¿Hay alguna estadística? Y sí, tienen bastante. Hay por lo menos 2000 grupos distintos en 40 o 60 países distintos. En 200 años de historia, digamos, más o menos, ¿no? Es una de las cosas más nuevas que hay, ¿no? Es un fenómeno neonóstico que está creciendo, digamos, ¿no? Que está creciendo bastante. Es una especie de filosofía de élite para la gente de nivel cultural alto, si se quiere. Como lo era el gnosticismo histórico, porque la mayoría de los gnósticos eran gente intelectuales, eran intelectuales todos, no era gente común y corriente, digamos. Pero esto por eso es un neognosticismo, ¿sí? Es una forma nueva de entender el gnosticismo, pero que recae en las viejas concepciones gnósticas, ¿sí? Bueno, veamos. Ahora vamos a venir con las refutaciones de a una. No se vayan, que esto es todo el preámbulo de Bueno, una línea recta dice no mora en una curva. 8:30, sí, llegamos. Bueno, esto en los gráficos que vimos recién, una línea recta no mora en una curva y una curva no se ajusta a una línea recta, ¿sí? La materia no tiene lugar en el espíritu y el espíritu no tiene lugar en la materia, ¿sí? La verdad no tiene morada en el error y el error no tiene apoyo en la verdad. En ningún punto pueden esos opuestos mezclarse o unirse. O sea, la existencia pensada en términos de una vida espiritual, representada por el círculo, no puede unirse a la existencia pensada en términos de una línea recta que representa el mal y la temporalidad, ¿sí? Son dos concepciones distintas de la existencia. Muy bien. Con los sentidos físicos no se puede conocer a Dios. Ahí vamos con la refutación, Johnny, ¿sí? Los sentidos físicos no pueden obtener prueba de que Dios existe. No puede ver el espíritu con los ojos, ni oírlo con los oídos, ni pueden tampoco tocar, saborear y oler el espíritu. Hasta los más sutiles de los mal llamados elementos materiales están fuera del alcance de esos sentidos y son conocidos solamente por los efectos que comúnmente se atribuyen a dichos elementos. Veamos la refutación, a ver si el apóstol Pablo piensa lo mismo. Que no se puede conocer con los sentidos físicos a Dios. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, yo no podría se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por Dios las cosas hechas. Bueno, que no tiene. De manera que sí se puede conocer con los sentidos físicos a Dios. Podemos contemplar la naturaleza y darnos cuenta que existe Dios, ¿sí? O sea, los salmos también. ¿Están tocando el tema de la fe por ese lado, de alguna manera, o no
hablan de fe en esta ciencia. No, la fe que tienen los cientistas es... No, porque la fe es la percepción de lo que no se ve. Claro. Es el sentido que te permite ver el mundo espiritual. Exactamente. Sí, sí, en ese sentido sí. Lo que pasa es que están negando que uno pueda conocer a Dios por medio de los sentidos. Lo que llamamos vulgarmente la revelación general de Dios, digamos, ¿no? Que Dios se puede conocer. ¿Qué persiguen ellos? Porque los cristianos tenemos la esperanza de la vida eterna, encontrar una verdad. ¿Ellos qué esperan si nada existe? No, para ellos el cielo es una especie de realidad espiritual, digamos. No existe un lugar a donde vamos a ir, sino que solo lo obtienen aquellos que logran tener una comprensión superior de las realidades espirituales, digamos. ¿Sí? Pero no hay un lugar hacia donde vamos. Pero si La muerte. No, la muerte en realidad no es nada para ellos. Pero por eso, si no hay pecado, todo para ir a la presencia de Dios, según entonces de alguna manera. Sí, pero... Van a pasar del cuerpo corruptible al espiritual eterno. No, es el que alcanza la comprensión de la mente divina. Claro, no todos. Es como una especie de elitismo, digamos, igual que el gnosticismo. Aquel que comprende, que gana. No todo para todo, decía Pitágoras, que es la base del fundamento de lo que es el gnosticismo valentiniano. Solo algunos nada más. ¿Sí? Los que logran tener esa comprensión. ¿Y ellos Hoy cómo saben quién logra comprender Sí, la mente divina? es muy difícil. En realidad siempre Entre ellos los que están... son los iniciados los que de alguna forma participan de ciertos ritos de iniciación, los que son aquellos que han tenido ese nivel de comprensión, digamos. El rito de iniciación. Sí, sí. La plata para bajar la sed. Sí, también. Y eso también. Sí, sí, pero en realidad en todos los grupos hay rito de iniciación, en todos los grupos religiosos, no solo en ellos, digamos. Nosotros también, o sea, el bautismo, algunos, claro, y algunos sostienen que el bautismo salva, como el catolicismo también. O sea, que el creyere y fuere bautizado será salvo. San Agustín lo enseñaba y algunos padres de la iglesia, Cipriano y demás. Pero nosotros creemos otra cosa, obviamente, pero lo que te quiero decir es que son ritos de iniciación. No hay religión que no tenga ritos de iniciación. Ahora, algunos ritos se ajustan a la Biblia y otros no, obviamente. Otros son totalmente más censurables, si se quiere, o se hacen a escondidas. No son públicos algunos ritos, ¿sí? Como los... Sí, ¿no? Que cada denominación tiene los suyos. O sea, no conozco todos porque tendría que iniciarme en esos ritos para conocer cuáles son. Pero algunos se saben más o menos cómo son. Pero a veces generalmente ese misterio del rito de iniciación genera la inquietud de meterse. Sí, Por ahí es una pero no todas las logias te podés meter porque querés. Se eligen a vos no elegís estar. Vos no podés ser masón porque querés ser masón. Te eligen, tenés que pasar por una serie de entrevistas y si das las condiciones, sos, si no, no sos. No es algo público, es algo secreto, digamos, es otra cosa. Pero eso no es una lógica. ¿Qué es? No, esto es una religión. Se define como una religión. Nosotros decimos que es una secta, pero ellos se definen como una religión. La única y verdadera, como todas las sectas, siempre se definen como... La única salvación es que te elijan. No, acá no, Estaba hablando de los masones o de los rosacruces, no. Sí, no nos toca. No, masones no sé si está. Este año no está. Pero están los rosacruces, que uno de los grados de la masonería se llama el grado 18, es el grado de Rosacruz, justamente. Ahora, hoy se define como una religión. Sí. Porque religión viene de relicar y es el esfuerzo que el hombre hace por acercarse a Dios. ¿Y ellos por acercarse a quién? A Dios. A la mente, a ese principio. Y hacen un esfuerzo también. Usan las escrituras a través de la lectura de Mary Eddy Baker, ¿no? Que es la fundadora, digamos. Bueno, veamos. Entonces acá esto lo hemos refutado ya, ¿sí? Entonces, estos sentidos reales son espirituales, emanan de la mente divina. Hay sentidos reales y sentidos no reales, digamos, que no son los perceptivos, que se corresponden con la mente mortal, ¿sí? Muy bien, entonces el pensamiento pasa de Dios al hombre. Miren esto, ni sensación ni comunicación pasan del cuerpo material a la mente.
La materia no es consciente y no puede tener conocimiento del bien o del mal, del placer o del dolor. Sí, bueno, esto es, puse anti-Epicuro, porque Epicuro fue uno de los pensadores con el cual el apóstol Pablo se tuvo que encontrar. No con él, porque él ya había muerto, con los epicurianos, claro. Lo que quiero decir es que, claro, la materia no puede transmitir conocimiento, de verdad, no hay conocimiento, porque ¿qué dijimos? No hay conocimiento en la materia, no hay vida en la materia, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa el conocimiento? De la mente divina pasa directamente al hombre, ¿sí? Muy bien, ahí venimos con el concepto de salvación. Está todo, pero bueno, hay que ir a poquito, ahora vamos a ver, ¿sí? Si interpretamos a Dios como un salvador corpóreo y no como el principio salvador, o sea, la salvación en qué consiste, en entender a Dios como principio salvador, no como el salvador, ¿sí? O amor divino, continuaremos buscando la salvación por el perdón y no por la enmienda, y recurriendo a la materia en vez de recurrir al espíritu para la curación de los enfermos. Veamos las refutaciones, Johnny. Primero veamos, si interpretamos a Dios como un salvador corpóreo, bueno, está negando la encarnación del Logos. ¿Qué dice Juan 1:14? Y el Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, ¿sí? ¿Y Hechos 3:19? Te digo, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Muy bien, entonces tenemos que arrepentirnos para ser salvos. No es tener una mejor comprensión de Dios lo que nos va a dar salvación, sino arrepentirnos de nuestros pecados. Claro, pecados que Mary Baker dice que no existen. O sea, ¿de qué nos vamos a arrepentir si no existe el pecado? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Y acá viene un fenómeno netamente gnóstico, la salvación como comprensión. Lo que los gnósticos llamaban gnosis. ¿Sí? Es esencial comprender en lugar de creer. Acá está oponiendo la gnosis a la pistis. Lo mismo que hacían los gnósticos. La pistis es la fe del creyente común y la gnosis es el conocimiento superior que tienen aquellos que dicen haber tenido un conocimiento pleno, etcétera, etcétera, que eran los gnósticos, que se creían superior a los apóstoles. ¿Sí? Lo que se relaciona más íntimamente con la felicidad del ser. Buscar la verdad por medio de la creencia, pistis, en una doctrina humana es no comprender al infinito. A ver, leamos las refutaciones. Marcos. 16. Sí. Y creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere. Listo. O sea, ahí está diciendo que en lugar de creer, no, tenemos que creer. Tenemos que creer. ¿Sí? Es más, cuando creemos tenemos una mayor comprensión de Dios. Pero no nos salva la comprensión de Dios si no creemos primero y si no nos arrepentimos de los pecados. ¿Sí? Ahora, lo que pasa es que es muy difícil diferenciar comprensión de creencia, ¿no? Es decir, en el acto de creer tiene que haber una comprensión. Sí. Entonces, sí, pero... es difícil poder decir cuándo es una creencia pura o suponer que puede haber creencia sin comprensión. Porque ¿qué crees si no comprendes lo que estás creyendo? Claro, pero vos tenés que creer que realmente sos pecador, que debes arrepentirte. Eso es lo... Claro, bueno, eso es lo que no creen los científicos cristianos. Como es. Cuando vos crees, estás creyendo en algo exterior a vos mismo. Sí. Y la conciencia del pecado es interior. Sí, pero ellos no tienen conciencia del pecado, porque no puede morar pecado en algo que es manifestación del Espíritu. Nosotros somos manifestación del Espíritu, por lo tanto... Porque la enfermedad para ellos es una... No, la enfermedad no es espiritual. O sea, la enfermedad es una mala comprensión de lo espiritual, digamos. Pero, ¿sí? por ejemplo, ella decía cómo entran ¿cómo podés saber si comprendieron? Nosotros podemos llegar a entender si alguien creyó, porque nosotros creemos que por los frutos los conoceréis, pero ¿qué tipo te puede cumplir de que llegó al conocimiento de Dios y está macaneando? Sí. Entonces, vivirá macaneando. no, pero te quiero decir que no hay forma de poder seleccionarlo para que entre a la secta, digamos.
¿Cómo se lo deben harías? hacer, No, claro, igual a ellos entra todo el que quiere ir, no hacen selección ahí. En la ciencia cristiana no, ¿sí? Pero digamos que la salvación es por el conocimiento o la comprensión, no es por arrepentimiento. Sí, seguro, eso seguro. Bueno, veamos. El error es una ilusión, el error es una creencia falsa y mortal, es ilusión, sin identidad o base espiritual y no tiene existencia real. La suposición de que la vida, sustancia e inteligencia están en la materia o que proceden de ella es un error. Por eso se niega la encarnación del Logos, digamos, ¿sí? Esto no es nuevo, chicos, esto al apóstol Pablo, ¿cómo le fue en el Areópago? Cuando discutía con el estoico de Epicurio, le fue tan mal como... Bueno, le fue mal, le fue bien, porque alguien creyó, ¿sí? Pero digamos que no fue algo que fue aceptado. La materia no es ni una cosa, ni una persona, sino simplemente la suposición objetiva del opuesto del espíritu. Bueno, cuando dice la materia no es ni una cosa, ni una persona, también está negando la encarnación del Logos. Porque nosotros creemos que la materia, o sea, encarnó, Dios se encarnó, el espíritu en una materia, porque Cristo asumió un cuerpo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Locura para quién es. Claro, pero nosotros no negamos eso. Muy bien. Y esto se está negando porque la materia que dijimos y el espíritu no hay forma de unión, digamos. ¿Sí? Muy bien. La hipotética lucha entre la verdad y el error es solo el conflicto mental entre la evidencia de los sentidos espirituales y el testimonio de los sentidos materiales. O sea que el mal es un conflicto mental, digamos. El error es un conflicto mental entre los sentidos espirituales y los sentidos materiales. ¿Sí? Y esa lucha entre el espíritu y la carne resolverá toda cuestión por medio de la fe en el amor divino y la comprensión de ese amor. O sea, en la medida que comprendemos que Dios es espíritu y que todo lo demás no existe, entonces podemos crecer y podemos acercarnos más a Dios. ¿Sí? Si no, seguiremos pensando en que los sentidos materiales realmente son reales y nos acercan a Dios. Y en realidad nadie se puede acercar a Dios por medio de los sentidos materiales. Si no, necesitamos de los sentidos espirituales, como le llama ella. ¿Sí? ¿Cómo puede haber una lucha entre sentidos y sentidos si los sentidos no existen? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, ¿por qué? Porque lo importante en esta lógica es una cosa se niega a la otra en forma permanente. Para resaltar la primacía del espíritu tenés que negar la primacía de la materia. Es una lógica antagónica, digamos, ¿no? Necesita de la materia para darle lugar al espíritu, justamente. Bueno, Pablo habla de esta lucha entre la carne y la... ¿Sí? Pero no lo entiende de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos, ¿ven? El error. Vamos a la refutación de Efesios. Es creencia falsa, mortal, ilusión, no tiene existencia real. La superstición en la materia y la comprensión espiritual no pueden comunicarse, no pueden combinarse tampoco. Es pensar que la vida, sustancia e inteligencia están en la materia, ese es el error. La lucha entre la verdad, el espíritu y el error, la materia. Todo es mental, digamos, nada tiene que ver con el mundo de la materia. Veamos la refutación. Efesios 6, 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, la lucha no es contra la materia. Los cristianos tienen su lucha contra ¿quiénes? Contra Satanás y las huestes, y no tenemos lucha contra la materia. Los cristianos no negamos la materia. Nosotros creemos que la materia fue creada por Dios, y dijo Dios, y después que acabó de toda la creación, dijo que era bueno. Por lo tanto, no hay una lucha contra la materia. La lucha, en todo caso, es contra nuestra propia miseria, digamos, cuando no le damos lugar a Dios. ¿Sí? Pero no contra la materia. Bueno, veamos. Superación del pecado. El hombre espiritual tiene su verdadera identidad en Dios, por eso nuestra perfección está intacta. Podemos manifestar nuestra perfección superando al pecado. ¿Cómo?
Porque el pecado no es una parte de la identidad, sino una mentira acerca de la identidad. Esto es fabuloso. O sea, el pecado no es una parte de nuestra identidad. Nosotros no nacemos en pecado, sino que es una mentira acerca de nuestra identidad. ¿Por qué es una mentira? Porque somos seres espirituales, no podemos tener pecado. Entonces, el pecado es una mentira acerca de nuestra identidad, no forma parte de nuestra identidad, ¿sí? No es parte del hombre, por eso se puede ser libre del pecado. Y el ejemplo que el perro que se mete en el agua, claro, cuando uno se mete en el agua no es parte de la identidad del perro. Porque el perro se metió en el agua, pero lo que lo cubre al perro no es parte de su propia identidad. Bueno, eso dicen justamente los cientistas. El pecado no es parte de la identidad del espíritu, del hombre espiritual, ¿sí? Por eso dice, como no es parte, es una mentira acerca de nuestra identidad. Si nuestra identidad es espiritual, el pecado no es parte de nuestra identidad. Es una mentira acerca de nuestra identidad. Como el agua que moja al perro no es parte de la identidad del perro. Eso quiere decir la ciencia cristiana. Por lo tanto, el pecado no existe. ¿Sí? ¿Y los actos malos cómo los consideran? ¿Hay alguna... Una mala comprensión del bien. Una mala comprensión de Dios. ¿Un tipo le quita la vida a otro? ¿Es un hecho? No conocimiento. No conocimiento del bien, digamos. Una persona que está atada a lo espiritual nunca va a quitar la vida a otro, digamos. Pero socialmente, ¿cómo se maneja? ¿Qué le dicen al asesino? No, ellos... No, en ese sentido respetan la moralidad bíblica, o sea, aceptan lo que la Biblia dice que está mal, digamos. No van a decir que... No, en ese sentido no hay ningún problema. Veamos esto. Sí, pero yo creo que lo tenía acá. Así ya con esto vamos. Fíjense, el alma es incapaz de pecar. Yo lo puse acá porque acá está el texto literal, lo leemos literalmente y después ponemos. Las piedras principales en el templo de la ciencia cristiana han de encontrarse en los siguientes postulados: que la vida es Dios, el bien, y no el mal; que el alma es incapaz de pecar y no ha de encontrarse en el cuerpo; que el espíritu no está materializado ni puede ser materializado; que la vida no está sujeta a la muerte; que el hombre espiritual y verdadero no tiene nacimiento, vida material ni muerte. Bueno, veamos lo que dice la Biblia. El alma es incapaz de pecar. A ver, Johnny. Mateo 3:2. Mateo 3:2 se decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Bueno. Exactamente. ¿Sí? Hechos que dice... no, perdón. Sí. Ezequiel. Bien, ¿y Hechos? Hechos 3:19 dice así: que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor tiempos a los que viene vida a Jesucristo. Bien. Fue antes anunciado, ¿sí? ¿O? No, está bien. El alma no ha de encontrarse en el cuerpo. Bueno, ya lo vimos con Génesis 2:7, cuando dijimos que Dios crea... Polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Bueno, ese hálito de vida, el nefesh, el ruach, es justamente lo que podríamos llamar el alma, digamos, el espíritu. O sea, que se encuentra en el cuerpo. ¿Sí? Bueno, el espíritu no está materializado ni puede ser materializado. Bueno, Juan 1:1 ya dijimos. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, no era un Dios. Porque en griego no existe el artículo indefinido, unos, unas. Por lo tanto, la traducción esa es errónea. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con los testigos de Jehová. A ver si tenemos una larga historia sobre el tema ese. Bueno, la vida no está sujeta a la muerte. Bueno, ahí no le busqué ningún pasaje. Bueno, creo que deben sobrar los pasajes donde... Una sola vez. Exactamente, o sea que tiene que haber. El hombre espiritual y verdadero no tiene nacimiento, vida material ni muerte. Claro, porque acá están hablando del hombre espiritual. Claro, el hombre espiritual es el que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, ese no nace ni muere en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque son los que son salvados por naturaleza de alguna manera. Cuando habla la señora Nicodemo, le dice: lo que es nacido del espíritu, el espíritu
Exactamente. Ahí está. Sopla, siente su efecto, pero no sabe de dónde viene. Muy bien. O sea que sí. En realidad, el hombre espiritual tiene un nacimiento. Y el nacimiento está determinado por la voluntad de creer y de aceptar a Cristo. ¿Sí? Muy bien. El cielo es un estado divino de la mente. La salvación universal se basa en progreso y probación, y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad, sino un estado divino de la mente. O sea que puede ser acá el cielo. Sí, es una especie de... No, en vida no, pero es una condición espiritual que se va a lograr después que uno se muere, pero no es que uno se va a un lugar, digamos, ¿no? A ver, cuando Cristo habla de que si yo me voy a preparar moradas para que donde yo estoy, parece que habla de un lugar específico, digamos, ¿no? Pero claro, la naturaleza de nuestro cuerpo, al ser incorruptible, no va a necesitar un lugar físico o material, digamos. Pero puede ser que sea un lugar de otra naturaleza, otro tipo de lugar. Pero ellos ni... Bueno, ellos directamente dicen que es una especie de estado o condición divina, ¿sí? Muy bien, pero ¿dónde? De la mente, en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales, porque el pecado no está ahí. Y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia, sino que está en posesión de la mente del Señor, según afirman las Escrituras. Las Escrituras que interpreta ella, ¿sí? ¿Qué dice Johnny? Juan 14, 1 al 2. No se turbe vuestro corazón. Ah. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, que si no fuera, yo no lo hubiera dicho, ¿cómo lo vais a preparar vos para vosotros? Bien, muy bien. Bueno, Pero esto es lo que debe tener adepto, ¿sabes por qué? Porque le está diciendo que viva la pepa, vos haces cualquier cosa, está todo bien. Y por el otro lado, cuando mueras, si entendiste, no tenés consecuencias, vas a vivir, digamos, con Dios y no hay compromiso de Tal cual. vida ni nada. no. Porque solo con comprender, o sea, yo tanto. Bueno, no nos olvidemos que el gnosticismo histórico, los neumáticos, o sea, los espirituales, al ser salvos por naturaleza, podían estar sujetos a cualquier tipo de prácticas libertinas, porque la salvación se da por naturaleza, no se pierde. Al no perderse, uno podía vivir como se le daba la gana, el gnosticismo libertario, ¿sí? De alguna manera, ellos no dicen eso, no dicen que uno puede vivir como quiere, pero sí la salvación es por una comprensión espiritual de lo que realmente somos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, el día del juicio. Ningún juicio final espera a los mortales. Pues el día del juicio y de la sabiduría viene a toda hora y continuamente. El juicio por el cual el hombre mortal es despojado de todo error material. ¿Sí? La salvación como una especie de desapego de la materialidad y de las consecuencias que trae consigo la materialidad, ¿no? Las pasiones y todo eso. Bien platónico también. Bueno, veamos esto. En cuanto al error espiritual, no hay tal. A ver, Johnny, ¿qué dice? Mateo 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. 25, 31 al 46 es muy largo, pero a ver la primera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán unidas delante de él todas las naciones, apartarán de nosotros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha, los cabritos a su izquierda, bueno. y el rey dirá a la derecha, Juicio va a haber. Juicio va a haber. Segunda Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, ahí termina. la justicia que el Señor Terminé. me otorgará la vida. Muy bien, bueno, ahora, ahí terminé. Fui un poco rápido, porque tenía mucho y no sabía si iba a terminar. Eso voy a decir la verdad, pero bueno, lo voy a terminar, ¿sí? Son muchas ideas, son muchos conceptos. Yo traté de terminar antes de ampliar cada una de las diapositivas, porque podríamos estar 5 días más o menos. Pero ¿se logró entender? ¿Hay alguna pregunta que les haya quedado suelta? Que pueda responder yo, digamos. ¿Sobre Jesús algo más? No, Jesús básicamente lo que dicen ellos es que no es Dios, que es el Hijo de Dios. ¿Sí?
cruz, o sea. No. No te la puedo superar porque era el Hijo de Dios. Claro, no, en realidad no murió, van a decir, Jesús no murió, no. O sea, en realidad lo que une a Jesús con Dios, esa identidad espiritual, no fue nunca clavada en una cruz, digamos. Dicen que Jesús que Jesús se escondió en una cueva, pero que Jesús no murió. ¿Sí? ¿Y cómo captan? ¿En serio? Sí, que Jesús se escondió en una cueva. Bueno, hay muchas teorías. Los que niegan que la resurrección de Cristo tienen la teoría del falso desvanecimiento, la teoría de la tumba sustraída, que los discípulos se llevaron, movieron y se la llevaron. O sea, hay muchas teorías. Pero ellos dicen que se escondió, digamos, que Cristo no murió. Porque aparte lo importante de Cristo es la naturaleza divina. La naturaleza divina no muere. Si podía vencer, o sea, si pudo caminar en las olas, no sé, parar en la tormenta y todo eso, ¿por qué no podía vencer la muerte? No, ellos decían que no, porque lo que es espiritual no muere. Claro, lo que pasa es que siempre quisieron apuntarlo al Señor a la finitud de nuestra mente y a tratar de explicar su deidad. Y el hombre encuentra, por ejemplo, en el nacimiento original de Cristo, un encuentro muy grande, no lo aceptan. Pero aceptan que un óvulo y un esperma se fecunden y lo metan en un frasquito y dan conmigo. Ahora, si el hombre puede hacer eso, ¿cuál es el límite para eso? Ahora, respecto a esto, fíjate que Pablo ya tiene estos problemas. Sí. Pablo en Gálatas, capítulo 1, él lo habla allí en el verso 18, dice, porque todo, ni aun si un ángel del cielo baja, o nosotros mismos, negando la deidad de Cristo, sea anatema, sea maldito. Es que todas las sectas niegan la divinidad de Cristo. Todas, no hay una que no la niegue. Tiene presente, fue la figura convocada. Pero, ¿por qué esta ciencia cristiana necesita tener presente el concepto de Cristo? Si podría no ponerlo, serían más sinceros si no se Es que lo tienen que poner porque usan la Biblia para gran cosa. la Biblia la usan ellos, digamos. Por eso llaman ciencia cristiana, digamos, ¿no? La ciencia por haber descubierto las leyes de Dios, supuestamente, y cristiana porque se basan en la Biblia, digamos, a través de la lectura que hacen en Ciencia y Salud con clave de las Escrituras que escribió Mary Eddy Baker, ¿sí? Pero digamos que no hay ninguna ciencia secta que no esté Cristo. Los musulmanes dicen que ese fue un profeta inferior, lo rebajan también ontológicamente. Todas las sectas gnósticas, que para el siglo IV existían 80 sectas gnósticas distintas, según Epifanio de Salamina, que escribe una obra que se llama El Panario, un botiquín, todas decían que Cristo era un ser inferior, digamos, ¿no? O sea, o a Cristo se lo rebaja desde el punto de vista óntico, o sea, se dice que del grado de ser es inferior al del Padre, o desde el punto de vista físico, se dicen que no tuvo un cuerpo como tenemos nosotros, ¿sí? O sea, hay muchas formas de rebajar a Cristo, digamos, ¿no? Y cada una de estas sectas ha encontrado, para mí, como decía Justino, todas surgen de la influencia del diablo, digamos. El diablo es el que lanza a los herejes. Los herejes no salen por sí mismos, ¿sí? Y casi todas las sectas se basan en una lógica, digamos, externa. Siempre hay un principio que se les revela a ellos. O escuchan una voz, o reciben una revelación. Siempre es una lógica oracular externa, ¿sí? Siempre alguien les habla, ¿sí? Entonces es difícil porque son tantas, aparte hoy hay tanta diversidad que es muy difícil refutar a todas las que hay, digamos, ¿no? Algunas se repiten, dice, por ejemplo, esta ciencia cristiana dice muchas cosas que decía el gnosticismo histórico, pero claro, la gente hoy no sabe muy bien qué pensaban los gnósticos, digamos, y el de los cristianos tampoco, entonces les parece algo nuevo, pero muchas cosas que dicen hoy, ellos ya las habían dicho los gnósticos también. Muchas, bueno, ahí le vamos a decir que Tertuliano tenía razón en algún sentido. Muchas sectas se basan en concepciones filosóficas. Por eso cuando Tertuliano decía que la filosofía era la base en la que todos los herejes tomaban, tiene cierta lógica, digamos. Porque uno le cae a Tertuliano porque es antifilosófico, pero si uno analiza en profundidad, muchas de las sectas se apoyan en las filosofías. Hoy vimos casi muchas de las cosas que dicen se basan en la filosofía de Platón. Por eso fue bueno ver a Platón la vez pasada para hoy entender un poco qué es la ciencia cristiana, ¿sí?
Pero bueno, esa es una visión de la filosofía. También la filosofía, muchas concepciones cristianas se han basado en la filosofía a favor, digamos, ¿no? Por eso tenemos de las dos. La filosofía ha alimentado a los grandes sistemas filosóficos cristianos y ha alimentado a los grandes sistemas heréticos. ¿Sí? Eso también hay que decirlo. Pero bueno, es que la filosofía es todo. Todo pensamiento es pensamiento filosófico. Si hablamos de la historia, hacemos filosofía de la historia. Si hablamos de la ciencia, hacemos filosofía de la ciencia. Si hablamos de la política, hacemos filosofía política. Si hablamos no hay nada que no sea filosófico, porque todo lo que tiene que ver con el saber responde a una concepción filosófica y tiene como base un principio metodológico, un principio ontológico, un principio epistemológico. Todo es filosofía. ¿Sí? Por eso la filosofía ha servido para nutrir. ¿Cómo? ¿La religión también qué? Es filosofía. Sí, filosofía de la religión. Es la que yo me ocupo, justamente. La que más preparado estoy porque me he ocupado en esa área. Pero todo es filosofía. ¿Sí? Yo creo que la filosofía es... ahí después tenemos un montón de teorías. Porque lo interesante es cómo algunos intelectuales del siglo I, II, III trataban de entender la filosofía. Algunos decían que había sido dado por Dios como un regalo a los griegos, Clemente de Alejandría. Otros decían como Tertuliano que era doctrina de demonios. Y ambos eran cristianos, Tertuliano y Clemente. Y otros decían que había sido revelada por los ángeles, pero ángeles caídos eran los que habían dado origen a la filosofía. O sea que tenemos para discutir todo el día. Lo importante acá no es si la filosofía es buena o mala. Lo importante es quién es el que enseña filosofía, si es una persona que se convirtió a Dios o no. También tenés filósofos ateos, marxistas, agnósticos, de todo. Pero cuando el que enseña filosofía es cristiano, la filosofía oficia como un instrumento. ¿Para qué? Para dar herramientas, para ayudar. Pero la filosofía no salva, lo que salva es Cristo. La Biblia no es una filosofía, ya lo dije miles de veces, pero no hay un sistema filosófico en la Biblia. La Biblia es una doctrina enseña la salvación, nos enseña cómo salvarnos. No hay sistema filosófico en la Biblia. ¿Sí? Por eso separo las cosas. La filosofía empezó a ser significativa en el cristianismo a partir del siglo II, cuando surgieron los herejes y Dios levantó a los apologistas. Pero en el siglo I no había filosofía porque no había cristianos que pensaban. Básicamente la mayoría de los cristianos del siglo I, ¿cómo eran? Eran personas analfabetas, básicamente. ¿Sí? Que solo querían que Cristo había resucitado. ¿Sí? Pero no eran personas intelectuales. Recién en el siglo II van a aparecer esos intelectuales. Por eso aparecen los filósofos cristianos. ¿Sí? Bueno, nada, terminamos acá. El mes que viene no sé qué nos toca. ¿Qué era? Rosa Cruces, creo, ¿no? Creo que el mes que viene vamos a hablar, Guille, de un poco de todo eso. ¿Qué otro famoso está en la ciencia cristiana aparte de Tom Ring? Mira, en lo que es el área de Estados Unidos, en Massachusetts, donde surgió la ciencia cristiana, hay muchos famosos que aceptaron esta disciplina y viven de acuerdo a esta disciplina. ¿Sí? Pero ya te digo, se extendió en todas partes del mundo. La ciencia cristiana hoy está en todas partes del mundo. Yo hace poco fui para Loma de Zamora y ahí encontré la iglesia de la ciencia cristiana. ¿Sí? Si la pueden googlear, está la foto de la iglesia y todo. Pero no es algo inusual, ahora se encuentran en casi todos lados. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver las semanas que vienen, el mes que viene, los Rosa Cruces, que ya es otra cosa eso. Ya nos metemos en otro tema. ¿Sí? Cada una de las sectas tiene su virtualidad vamos a decir, sus cosas sí, muy específicas, ¿no? Que hay que analizar en el contexto, hay que entenderlas bien, pero casi todas lo que hacen es desvirtuar la Biblia, digamos. No hay una secta que no rebajaron teológicamente a Cristo. Todo esto que decías vos, que las sectas son como inspiradas por Satanás. Sí. Porque el objetivo de Satanás es desdibujar la figura de Cristo. Tal cual. Ya sea como que no existió, como que no. Todo esto tiende a eso. Esa es la intención final de Satanás. Tal cual. Sí, sí. Desvirtuar el sacrificio. Todas han sido impulsadas por, como diría Justino, por los demonios, ¿no? Así que bueno. Bueno, nos vemos el mes que viene creo que son los Rosa Cruces. Después les digo bien, no me acuerdo el día, pero lo tenemos anotado igual. Así que bueno, gracias por venir un día
Frío, sí, frío, frío. Así que bueno, gracias por venir un día frío, sí, frío, frío. Y por toda la paciencia. Papá,